Fez destaca la carrera de enfermería. Trabajo, línea de tiempo sobre la historia de la enfermería en México. Equipo 5. La historia de la enfermería en México. La dividimos en la enfermería en el México prehispánico, el cuidado en la época colonial y finalmente los cuidados en el siglo XIX y XX. Enfermería en el México prehispánico. El auge de la enfermería prehispánica se desenvuelve en el siglo VII a 1521. La medicina prehispánica era la herbolaria medicina sumamente desarrollada. Según ciertos libros, tenía conocimiento de más de 1200 plantas medicinales, las cuales podían ser usadas para causar dilataciones al momento de un parto o para abortar un bebé. Los aztecas tenían un modelo de atención a la salud, el preventivo y el curativo. El modelo preventivo se basaba en obras de sanidad para evitar enfermedades. Se practicaba empíricamente. En el modelo curativo, durante el tiempo de Moctezuma había un hospital, Tihuacán, en Tenochtitlan. Ahí brindaban atención a los veteranos de guerra inválidos. Se realizaba el traslado y el cuidado inmediato de heridos en combate. Entendido esto como la práctica de una enfermería militar, las curaciones de los heridos en guerra eran realizadas por enfermeros varones. Figura de enfermera. Tictil era el nombre con el que se conocía a los hombres y mujeres que practicaban el cuidado de los enfermos. Eran esclavos o sirvientes y se encargaban de las personas que no eran de la alta sociedad. Se encargaban de administrar brebajes, realizar curaciones o rituales para la sanación del paciente. Se usaban temezcales, que eran baños de vapor con fines curativos y desalojadores de malos espíritus. Tlamatquetzil era el nombre con el que se le conocía a las parteras. Estas eran una figura muy importante. La Tlamatquetzil también desarrollaba el papel de consejera matrimonial. Además, cuidaba a las mujeres de la alta sociedad desde el momento en el que se entendía que estaban embarazadas. Durante el parto, administrando hierbas para la dilatación vaginal o para la aceleración del parto hasta que tenían a su bebé. La época prehispánica terminó con la conquista de los españoles. Se hizo un mestizaje cultural y de conocimientos dando pie a nuevas formas de cuidar la salud. Época colonial. Con la llegada de los españoles a México y debido al distinto bagaje inmunológico se inició una serie de epidemias como viruela, sarampión, paludismo, fiebre amarilla y dengue. Un personaje importante dentro de esta época fue Isabel Rodríguez. Llegó junto a Hernán Cortés, ejerce como matrona y asistió a los heridos en Zampola y Cholula. Una de las características principales de este periodo, en lo que concierne al sector de la salud, fue la construcción de aproximadamente 30 hospitales. La religión seguía presente tanto en la creación de estos como en el personal que atendía. En 1524 se crea el Hospital de la Inmaculada Concepción, actualmente Hospital de Jesús, primer hospital de América. En 1528 se funda el Hospital Santa Fe. En 1529 a 1531 se establece el Hospital Real de San José de los Naturales, destinado a la atención del pueblo indígena. En 1536 nace el Hospital del Amor a Dios, encargado de asistir en enfermedades venéreas. En 1552 es el año de registro del Códice de la Cruz Badiano. Martín de la Cruz y Juan Badiano son los autores. En la Nueva España fue de gran importancia medicinal. Consta de 13 capítulos, del 1 al 3 capítulo encontramos enfermedades del cuerpo, mientras que del 4 al 13º capítulo se describen remedios contra la fatiga, enfermedades generales, enfermedades mentales, las relaciones con los aires, problemas en el parto, enfermedades en mujeres y niños. En 1567 se instituye el Hospital de San Hipólito, destinado a los cuidados de los enfermos mentales. En 1568 se construye el Hospital Roque, se encarga de la psiquiatría. En 1571 se origina el Hospital San Lázaro. En 1579 comienza la enseñanza de la medicina en México. En 1582 creación del Hospital San Juan de Dios. 1620 enseñanza de anatomía y cirugía, pero sin práctica de disección, es decir, meramente teórico. 1628 se crea el protomedicato. Era un grupo de médicos, se les reconocía como la máxima autoridad en medicina, enfermería y salud pública. 1643 se autorizan las prácticas regulares de disección para la enseñanza de estudiantes en medicina.
Siglo XIX. 1804. Isabel Sendala y Gómez es considerada la primera enfermera sanitaria de Iberoamérica, debido a que llega con el Dr. Balmis con 50 niños para recibir la vacuna contra la viruela. De 1804 a 1854, diversas órdenes religiosas prestaban atención a los enfermos junto con enfermeras, las cuales ganaban 50 pesos al año, no se les pedía licencia ni examen previo para ejercer. En 1831, Ignacio Torres abrió una escuela de obstetricia, para prevenir y erradicar algunas acciones peligrosas durante el embarazo y en el parto. 1845. Las Hermanas de la Caridad, junto con el licenciado José Urbano Fonseca, fundan el Hospital San Pablo, hoy en día el Hospital Juárez. 1854. Se establece la Escuela de Enfermería en el seno de la Facultad de Medicina, que fuera anteriormente el edificio de la Santa Inquisición de la Nueva España. En 1872, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada expulsó a las órdenes religiosas del país, entre ellas a las Hermanas de la Caridad, lo que trajo como consecuencia un desequilibrio en los hospitales, ya que la mayoría de enfermeras y en los hospitales eran de alguna orden religiosa. 1896. Los médicos tomaron la estrategia de capacitar personal de enfermería. Contrataron enfermeras norteamericanas recibidas y que hablaran en español. Las evidencias se muestran en documentos del Hospital de Salubridad y Asistencia a partir de este año. 1898. Por acuerdo del presidente Porfirio Díaz se estableció la Escuela Práctica y Gratuita de Enfermeros, establecida en el Hospital de Maternidad e Infancia, donde fungía como el director el doctor Eduardo Liceaga. Se puede distinguir en esta etapa la enfermería en México que no hubo hombres que accedieron a estudiar enfermería. Siglo XX. Inicios del siglo XX. Grupos conservadores consideraban a las mujeres incapaces de estudiar una profesión. 1900. Debido al requerimiento de enfermeras más personalizadas, se inicia la capacitación de las enfermeras que laboran en el Hospital de San Andrés, en la Ciudad de México, con una formación programada y sistemática impartida por enfermeras de formación superior. 1900 a 1905. Debido a la modernización del país y a las exigencias que esto generó, se comienza la contratación de enfermeras alemanas y estadounidenses y la creación de programas educativos y modelos para profesionalización de la práctica de enfermería. 1905. Se crea la jerarquía en los hospitales General de México. Parteras, jefe de enfermeras, enfermera segunda jefe, enfermeras primeras y enfermeras segundas. Esta jerarquía reflejaba los antecedentes prehispánicos, ya que en el Imperio Azteca la Tlamatixi partera era de la mayor nivel social. 9 de febrero de 1907. Inauguración de la Escuela de Enfermería en el Hospital General de México debido a la necesidad de proveerlo de enfermeras instruidas y convenientemente educadas. 1908. La Escuela de Enfermería pasa de depender de la Beneficencia Pública a depender de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. La gestión de la escuela pudo permanecer por el desempeño de las enfermeras, quienes demostraron que los servicios y el cuidado de los pacientes estaban garantizados. La formación de las enfermeras se diversifica y se vio la necesidad de que la escuela estuviera fuera del hospital. 22 de septiembre de 1910. Nació la Universidad Nacional de México, inaugurada por el presidente de la República, don Porfirio Díaz, y el primer rector Joaquín Eguías Liz. Se creó el Consejo Universitario al integrarse en una sola institución de las Escuelas Nacionales de Medicina, Jurisprudencia, Bellas Artes, Altos Estudios y la Escuela Nacional Preparatoria. Durante la Revolución Mexicana, las enfermeras participaron activamente en la asistencia de los heridos en plena batalla. Un ejemplo de ello fue el refugio Esteban Reyes, la Madre Cuca, quien en cumplimiento de su deber recibió un balazo en el cuello del lado izquierdo. Toleró el proyectil durante toda su vida en la región carótida a nivel de la cuarta vértebra cervical. 1911. Al inicio de la Revolución Mexicana se creó la Cruz Blanca Neutral con la enfermera María Elena Arismendi Mejía, en auxilio de los heridos en campo de batalla que después eran referidos al Hospital Juárez.